establecida a partir de su obra en la cruz. Todo se cuenta desde la cruz. Está el testimonio y los profetas que hablaron antes que él. Y hubo un testimonio. Ese testimonio quedó ratificado y el argumento de los profetas también quedó ratificado para que se diera un cumplimiento durante la predicación del Evangelio hasta su segunda venida. Hay un milenio y hay un momento de juicio al final. Entonces, como les explicaba antes, estuvo el testimonio, los profetas y los apóstoles durante la vigencia de la obra de Cristo. Eso fue quemando toda la etapa del testimonio. Después vino la etapa de abogar por nosotros y el momento del juicio, que siempre inicia por nosotros y termina en el mundo, y él lo hace así: inicia en su pueblo y termina en el mundo. Siempre tiene ese orden para todos los detalles. Nosotros estamos muy cerca de este momento. ¿Por qué? Porque según la profecía y el testimonio de Jesús, hay tiempos determinados en el conteo de las etapas que ya se vino consumiendo. Ya hubo un conteo específico de 40 jubileos y 40 semanas de embarazo, que también se desarrolló en conteos de 7 milenios, de 7 fiestas, de 7 iglesias a través del tiempo, que tienen la misma cronología que los jubileos y las semanas de embarazo. Nosotros ahorita estamos muy cerca de llegar al momento de la manifestación del hombre de pecado, y estamos muy cerca porque sabemos que es el tiempo, que es el momento, porque él tiene un tiempo determinado para actuar, y ese tiempo determinado se cuenta desde el fin hacia atrás. O sea, que partamos del hecho que hay un fin, que es este, y él puede actuar 1, 2, 3 años y medio. ¿Por qué lo cuento de esa forma? Porque es la única forma de llegar desde el fin. Independientemente cuál sea el fin, él solo va a actuar por 42 meses o 3 años y medio. Entonces, 3 años y medio antes del fin, él se va a manifestar. A partir de eso, Dios va a permitir que venga un espíritu de engaño para que los que no creyeron en él se pierdan y no vengan a la verdad. Yo no puedo bíblicamente, a través de la manifestación del anticristo, determinar cuál es el momento que él se manifiesta. Pero en ese mismo conteo paralelo, en el conteo de las semanas de cosecha y las semanas de jubileo, sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo ya tengo un dado, esta es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no solo se va a determinar por la manifestación del anticristo. Tengo un conteo previo de 3 años y medio para que se manifieste el anticristo, pero eso va a cerrar un ciclo de jubileo. Entonces tengo un año de jubileo, un séptimo año dentro de las semanas, y después el conteo de unas semanas. Y sé que ni este año se cosecha, ni este año se cosecha. Entonces, ya. ¿Eso cómo se confirma? Se confirma porque tengo, por ejemplo, el contexto del embarazo, que sé que primero nace el bebé, después se expulsa la placenta, y tengo una referencia de un testigo a este conteo que estoy haciendo, un testigo paralelo, que es el embarazo, que él hizo una representación con relación a eso. Y entonces ahora me da en el conteo del embarazo y los jubileos un parámetro de tiempo para poder parametrizar o contar cuántos representan de los jubileos estos años, para determinar si estos calzan exactos y estos calzan exactos. Entonces después, cuando ya voy viendo todos esos detalles, tengo detalles bíblicos que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando se refiere a nosotros con relación al hijo de pecado, dice que nuestra reunión con él no vendrá hasta que no se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces tiene que estar esta manifestación, que vamos a ser perseguidos por un breve tiempo. Entonces me está dejando al descubierto 1 año y medio de tiempo entre esa manifestación y un evento real, que yo sé que no va a haber más siembra y más cosecha hasta que él venga en los 2 últimos años. Entonces, aquí va a haber una oposición por la predicación del evangelio, porque aquí va a haber evangelio, aquí sí va a haber evangelio, y va a haber oposición.
Entonces, claro, ahora entiendo por qué la lucha entre el Evangelio y la oposición va a generar una persecución. Porque él se opone a todo lo que se levante y es objeto de culto, y nosotros no vamos a querer, sabiendo que hay una manifestación del hombre de pecado, dejar de anunciarle al mundo que Cristo está ahí. Y nuestra fe nos va a confrontar con la persecución que viene al mundo. Todo esto se une, y si bien es cierto, a partir de la manifestación del anticristo, como les decía ahí, yo no puedo hacer una representación de cuál es la venida en el conteo de los jubileos, de los milenios y de las generaciones. Sí, entonces, eso tiene una representación entre ellos y se hace un parámetro del embarazo, y tengo una doble confirmación con un testigo adicional, pero cuando traigo el conteo de jubileos, generaciones y milenios, el conteo del tiempo de la fecha estimada tiene una representación de 3 testimonios completos. Entonces, ¿cuál es el resumen de esos 3 testimonios completos? Que a través del testimonio de los jubileos, las generaciones y los milenios, me lo están confirmando, el año 2028 cumple esos detalles. Partiendo de eso, tengo una doble confirmación para entender que el año 2028 es el último año, y el año previo, el 2027, no se pueden cosechar en estos 2 años. ¿Qué me lo confirmó? Me lo confirmó las órdenes del conteo de las cosechas, que están muy asociadas con los jubileos y nacen de este parámetro para representarlo, y también me lo va confirmando el tiempo de persecución que se va a dar con el anticristo, que es necesario que sea un tiempo de persecución. Entonces voy teniendo testimonios cruzados confirmados por un tercer aspecto. Testimonios cruzados para el tercer aspecto. Entonces, ahora teniendo este conteo, si estos 3 testimonios no estoy yo equivocado con relación a ellos, que los he verificado muchas veces y solo me señalan esta fecha, y tienen reglas legales como que el jubileo es cada 50 años, la generación cada 80, el milenio cada 2000, no hay una corrección de un año. No puedo corregir, uy, me equivoqué por un año, porque no puedo correrlos todos un año, correrlos todos 2 años o correrlos todos 3 años, porque hay parámetros intermedios. ¿Qué pasó con los jubileos? El jubileo tuvo confirmaciones cada 50 años por él mismo. La generación tuvo confirmaciones cada 80 años por él mismo. Y el milenio tiene 2 confirmaciones previas a él. Entonces, este está confirmado 3 veces, este está confirmado más de 3 veces y este está confirmado 3 veces. Si hubiera un error en el conteo, esta confirmación tendría que ser un error, este tendría que ser un error, pero estos dos lo van a seguir sosteniendo y me van a hacer cualquier corrección, porque entonces ahora tendría que tener todo el error con relación a las generaciones, todo el error con relación a los milenios, y se va rompiendo. Y aunque se intentara romper, ya está blindado, ya está protegido por un testimonio verdadero. Entonces, tengo por consolidado que el año 2028 es jubileo, generación y milenio, desde todas las cuentas posibles, en los parámetros, entendiendo que, por ejemplo, si voy del 2028 hacia atrás y me vuelvo 50 años para verificar un jubileo, tengo una señal en 1978 que me confirma paz y pacto para Israel, que es lo que se señala en los jubileos. Paz a la tierra, el año de libertad a los cautivos, de regresar a su tierra a los que tengan la posesión, y muchos de esos detalles. Y era lo que se estaba haciendo con Israel. Y me voy para atrás en el 1928 y otra vez se van generando todos esos compromisos. Parto del 2028 y tengo una generación hacia atrás y voy a llegar al 1948 y tengo una profecía bíblica del regreso de Israel que está confirmado por 2 profetas bíblicos. Los jubileos también están confirmados por los profetas del reverdecer de la tierra. Y me voy para atrás del 2028 en los milenios, y ahora tengo el milenio que llegó a la cruz y llegó el momento en Abraham, y esas cosas no se pueden mezclar o no se pueden manipular. ¿Cuál es la garantía? Yo no determiné el conteo de los años de Abraham, es un registro bíblico. Yo no determiné el conteo de la obra de Cristo, tengo un respaldo bíblico.
esos dos están confirmados por la Biblia. Eso está profetizado bíblicamente. Y esos eventos, si bien es cierto, no están profetizados de manera específica, sí están detalladas las circunstancias en las que tienen que ocurrir. Entonces, la consolidación sobre el momento, para entenderlo como jubileo, tengo que confrontarlo con más elementos para ver todavía si está más sólido. Entonces, yo ahora voy viendo las señales de los tiempos y las manifestaciones del anticristo y veo que ahorita Israel está declarando un Mesías a una persona que ha hecho pactos, que tiene otro contexto de cumplimientos. El panorama que veo con el personaje que están haciendo lo confronto con las profecías, los testimonios que se están dando y la forma en que se planteó, y también me van confirmando un trazo unido entre todos ellos. Cuando ya tengo tantos elementos unidos y ahora los puedo también revisar con relación a las semanas de embarazo y tengo todavía más profecía, entonces, ¿qué fue lo que hice? Que yo comencé a generar un conteo de señales específicas, garantizándome y revisando específicamente que todas fueran bíblicas. Fui y escuché a la gente que propone fechas, a ver qué tanto respaldo bíblico tenía. Pude ver que no hay respaldo bíblico en lo que ellos afirman, que no pasan los filtros de revisar las generaciones, los jubileos y los milenios. Y entonces comencé a trabajar más en el detalle de perfeccionar esas señales, de poderlas ir viendo todas esas y ver todos esos detalles. Entonces, a partir de eso yo generé lo que llamamos un reloj profético y me di cuenta que tiene un orden algo así. Con relación al día y la noche, es el día y está la noche, es al final del proceso del día, antes de que comience la noche, el momento que la Biblia señala al atardecer. En al menos 3 profecías bíblicas, como la historia de Sara, que viene en reunión con el marido, y porque les voy diciendo una o dos, porque no les voy a dar todos los detalles. Si yo les puedo demostrar que Sara viene con el marido y yo estoy afirmándolo, yo no quiero darles el detalle, quiero que ustedes verifiquen los momentos del atardecer, pero puedo usar dos. Puedo decirle que yo puedo demostrar fehacientemente que Cristo descendió de la cruz al atardecer y que Sara se reunió con su marido al atardecer. Si nosotros entendemos las sombras y los símbolos, deberíamos saber que es muy importante el momento en que él descendió de la cruz. Después de eso viene otro círculo que se va a marcar por una aguja que va marcando los días de la semana. Y entonces fuimos a revisar en el conteo de los días de la semana qué sucede en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, en el 5, en el 6, en el 7. Bueno, son solo 7. Y me di cuenta que el cruce entre el final del día 7 y el día 6 es en el que le pone la obra. Entonces, ¿qué hicimos? Lo alineamos y comenzamos a ver, ok, día y noche, pero esto tiene un conteo y tiene que estar alineado aquí. Ese es el día 6 y ese es el día 7. Después de esto va a estar el día 5, el día 4, el día 3, el día 2 y el día 1. Y el cruce del atardecer tiene que estar completamente alineado en que no sea cualquier atardecer, sino el atardecer que hay entre el día 6 y el día 7. Después de eso comencé a ver, bueno, habrá señales con relación a la semana del mes, porque esto va a estar dividido ahora por 4 semanas. Me di cuenta que va a tener que estar alineado, ahora lo comienzo a generar más grande y veo que hay semanas en el mes que están relacionadas con las diferentes fases de la luna y que tienen que ser en un proceso de luna llena. Entonces tengo que ver la plenitud de la luna llena en el mismo cruce de un atardecer de un día al final de un día de la semana que también sea luna llena. No todos los momentos son iguales. Entonces ya encontré que la Biblia me llama a los momentos de luna llena. Está la llena, la nueva, cuarto creciente, cuarto menguante, y es un ciclo de la obra de él. Cuando ya determiné cuál era la semana del mes que podía, comencé a revisar cuál era el mes del año al que le iba a corresponder esa señal, que estaba dividido en los 12 meses. Entonces me di cuenta que hay un orden bíblicamente, meses señalados, para que suene la trompeta, para que se vayan dando los detalles, y que guarda una cronología con el inicio del otro. Entonces es como en el mes 7, en el cumplimiento de los eventos que están en las profecías en el mes 7. Entonces me di cuenta que hay un momento del día, un día de la semana, una semana del mes,
un mes del año. Después me di cuenta que él hace conteos con relación a los años y tiene que tener una cronología dentro del conteo de un grupo de años, dentro de semanas de años, y que no puede ser en cualquier momento porque tiene que ver con la cosecha y con el momento, que es al final del sexto mes, al inicio, al final del séptimo año, al inicio, igual que el día, al inicio del séptimo, pero al final del sexto. Y fui acomodando los años en ese calendario y en ese reloj de cómo se iba. Entonces, cuando ya tuve el año con relación a la semana de años, me di cuenta que tenía que determinar cuál era la semana de años con relación al conteo de los jubileos, que otra vez tenía 7 y que tenía que ser al final de la séptima semana, en el último año de esa semana. Entonces tuve que dividirlo en semanas y esas 7 semanas tuve que dividirlo en años para poder llegar a la conclusión porque necesitaba precisar cuál era el año exacto de esa semana. Entonces me di cuenta que era al final del sexto año, antes del séptimo, porque el séptimo era de reposo. Vi una confirmación del reposo en el séptimo año de la semana, en el momento de la semana de jubileo, de la semana de años normales y de la semana normal. Y vi que ahora todo se comenzaba a poner porque las mismas fases de la luz tenían testimonio con relación al día y con relación a la estación y con relación a la luna, y que la misma forma en que se comportaba el sol ahí tenía que estar reflejado en la luna y en todas las otras facetas, y comencé a notar que todo eso tenía un triple testimonio mezclado entre ellos, confirmado una señal por otra, y se iba a fundamentar. Cuando después de esto entendí, digamos, todo ese cumplimiento, comencé a ver, ya iba por la semana de años y dije, mira, pero esa semana de años dentro del conteo de los jubileos tiene que ser un jubileo exacto. Y ahí hay un detalle muy interesante, porque no puede ser en cualquier momento con relación al conteo de los jubileos, sino que había una estructura de jubileos que tenía que estar muy ordenada, y esa misma cronología que llevaba en el reloj, que me iba contando el momento del día, el día del mes, el mes del año, la semana del mes, eh, el mes del año, el año de la semana de años, la semana de años dentro del conteo de jubileo, el jubileo dentro del conteo de los jubileos. Me iba dando más señales cada vez y todas estaban determinadas y confirmadas entre ellas. Entonces ahora revisé cuál de los jubileos dentro del conteo de los jubileos eran los momentos correctos. Pero me di cuenta de algo más importante. Me di cuenta que para que esto se alineara, tenía que encontrar yo que esa misma alineación estuvo reflejada en el momento de la cruz, para que la cruz fuese mi parámetro de referencia, para que cuando yo hiciera una alineación nueva de todas estas cosas, no perdiera ni desfigurara la alineación que hay con relación a la cruz. Entonces, partiendo de esta alineación que estaba en la cruz, me di cuenta que había una alineación específica que iba a representar la segunda venida de Jesús, que cuando yo iba alineando todos los puntos, automáticamente la cruz iba referenciándolos todos. Y las señales de su segunda venida estaban confirmadas en el mismo orden, con señales relacionadas con la cruz en ese conteo. Entonces fui generando cada vez más conteos y mira, y ahí tengo que agregar la estación del año, tengo que agregar las constelaciones, las señales en el cielo, y fui agregando cada vez más datos a ese conteo y más referencias que me confirmaran en la luz, en la cruz, que en la cruz hubo señales en el cielo, que hubo señales en la tierra, que se me diera testimonio de los profetas. Entonces comencé a alinear más y más datos bíblicos, irlo haciendo, y entonces ahora le agregaba otra capa que venía a representarme en la estación del año, otra capa que me venía a representar las constelaciones, y cada vez esas capas iban creciendo más y confirmadas más entre ellos, y se iban alineando iguales hacia la cruz que hacia el momento de la segunda venida. Entonces me di cuenta que eso tenía un patrón y un orden donde lo podía representar y que había algo que estaba moviendo ese reloj. Esta es la parte de las agujas, la vista frontal. Entonces, cuando comencé a revisar más sobre el tema, me di cuenta que ese reloj, visto desde atrás, tiene una estructura donde todo esto se tiene que ir engranando, y ese engranaje se tiene que mover en un orden con una cantidad de medidas específicas. Entonces me di cuenta que había una estructura que se llamaba Ah, el no, testimonio. ¿Me escuchan? ¿me perdonas?
que te interrumpa, hermano John. Es que hace rato están escribiendo todos los hermanos que no te escuchan, no ven, están congelada la señal. No sé si hay algún problema parece que los que estamos acá arriba solamente te estamos viendo y escuchando. Solo estamos nosotros. Sí, Sí, me imagino abajo, que será el internet de ellos. y ninguno se puede conectar porque todos están escribiendo acá abajo que ninguno, que te tiene la señal congelada. Pero Pare- nosotros sí te escuchamos. Solamente los que estamos arriba parece que estamos escuchándote y viéndote sin problema. Pero abajo Ah, todos. tendría que reiniciarlo. Bueno, voy a terminar de darle explicación. Eso estaba engranado por la ley en un gran engranaje atrás y que ese engranaje atrás estaba por otro engranaje después visto por detrás, como visto todas las agujitas, visto la maquinita de un reloj, que la ley se pegaba con los apóstoles y movía muchas otras señales y que una vez que la ley y los apóstoles se movían, ese círculo estaba engranado con otro círculo mayor que era el testimonio de Jesús que atravesaba todas las líneas a través de todos los puntos y que cuando girabas un poco el testimonio de Jesús ibas avanzando en los profetas, te ibas fundamentando en la ley y todo estaba establecido. Entonces me di cuenta que hay un reloj que está por un engranaje perfecto de la ley, del testimonio y todas las cosas en él, y que ese reloj es el que marca la señal. Por esto es que yo trato de irles enseñando agujita por agujita cómo es que se va a cumplir. ¿Me explico? Entonces hay que revisarlo. Ahora hay que revisar cada detalle. Eso yo no lo niego, pero es parte del proceso. Espérate para ver si puedo. Ojalá que no se caiga. Si se cae, si se cae, se cae. A ver si podemos refrescar. No, tendré que reiniciarlo y volverlo a iniciar. Lo intentamos, a ver, para que no se queden así. Voy a darle clic. Sí, porque imagínate que ellos hace rato están escribiendo, John, y a pesar de todo no se han ido. O sea, es como triste que estemos nosotros alimentándonos solos.